Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Una vez más por este canal. Hoy voy a grabar un video técnico referente al tema de lo que viene siendo reparaciones. En este caso, generalmente yo no grabo videos antes de la Navidad con referente a temas técnicos, sino simplemente deseando una feliz Navidad. En este caso voy a cerrar con un video técnico referente a un componente electrónico. Y yo vuelvo por este canal cada 4 o 5 días. En La Vida de Handa Silva estoy grabando cada 4 días o cada 5 días aproximadamente. O cada tercer día también puede ser, ¿verdad? Así que creo que grabaré un video más este año para este canal de La Vida de Handa Silva después de la Navidad. Podría ser el 28 o 27 de diciembre más o menos. Sería el último video de este año en este canal. Vamos a ir a la mesa de trabajo. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Una feliz Navidad les deseo y que la pasen bien y disfruten este video. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Muy bien amigos, antes de la Navidad voy a cerrar con este video altamente técnico en la parte de reparación de uno de los elementos electrónicos que pertenecen al sistema de control. En este caso, en este canal, yo no tengo mucha información acerca de lo que viene siendo el famoso TL431. TL431. ¿Verdad? En este caso lo puedes encontrar por TL431 o también lo puedes encontrar por la referencia Kia 431. En este caso también lo puedes encontrar muchas veces con una T al final, TL431T, así, ya para que lo tomes en cuenta. Este es un elemento electrónico que él no trabaja solo, pero que es importante en las fuentes de alimentación conmutadas. Él pertenece precisamente a un sistema que los técnicos lo llaman sistema de control. Sistema de control. Y este sistema de control necesita de varios componentes, no necesariamente del TL431, necesita de otros. Los otros son, aparte del TL431, son el famoso octo acople o octoacoplador, como lo quieras llamar, y lo que viene siendo un divisor de tensión, también conocido como divisor resistivo. Estos tres elementos pertenecen al sistema de control. Es un circuito integrado. El TL431 es un circuito integrado que usted lo va a encontrar en la parte COL de la fuente de alimentación conmutada, es decir, en la parte fría. Este elemento electrónico, aquí lo vemos, por ejemplo, en esta fuente de alimentación, está cercano al octoacoplador y se parece a un transistor. Fíjate, ahí está. Se parece a un transistor, míralo. Ahí está, 3 terminales. El componente electrónico tiene 3 terminales. Así, donde sus terminales son el 1, el 2 y el 3. ¿Verdad? Para que lo tomes en cuenta. El 1, este 1 se llama pin de referencia, muchachos. Y es uno de los más clave y más importantes del propio circuito integrado. El número 2 se llama ánodo. Y el número 3 se llama cátodo. Algunos técnicos llaman a este componente electrónico, lo llaman Zener programable, circuito de referencia, en fin, lleva varios nombres, pero lo podríamos llamar típicamente TL431 por su nombre, ya, para que lo tomen en cuenta. Pero ¿qué es realmente el famoso TL431? Es un circuito integrado de referencia de tensión y precisión ajustable. Él está relacionado directamente con la salida de una fuente de alimentación. Este TL431 usted lo va a encontrar en una fuente chica como esta, o en una fuente grande de televisor como esta, o en una fuente de audio, una fuente de impresora, una fuente fotocopiadora, una fuente de PlayStation, en fin, lo vas a encontrar porque es necesario, porque es un circuito de referencia de precisión ajustable. La función principal del TL431, la función principal es actuar con un vigilante de voltaje de salida. ¿Qué es lo que va a hacer? Él se va a encargar de comparar el voltaje que sale de la fuente con un valor típico aproximadamente de 2.5 voltios. Puede dar 2.4995 aproximadamente, pero el voltaje de referencia son 2.5 voltios. ¿Ya? Si el voltaje de salida en una fuente de alimentación conmutada sube
o si el voltaje de salida baja, el TL431 avisa al controlador de la fuente de alimentación conmutada, es decir, al IC que está en la tapa caliente de la fuente de alimentación conmutada. Lo que va a hacer es avisarle al controlador de la fuente para que ajuste directamente la potencia. Obviamente, él está con referencia directamente con el octoacoplador. Es decir, uno de sus terminales, para que lo tomes en cuenta, el pin de referencia es el que va a tener ese voltaje 2.5 voltios. Y esto, para que lo tomes en cuenta, la referencia es donde recibe una muestra del voltaje de salida que mantiene normalmente, o que normalmente lo hace a través de un divisor resistivo. Por eso te nombré al principio esto del divisor de tensión. ¿Por qué? Porque el divisor de tensión es el que va a regular ese voltaje directamente hacia el pin de referencia 2.5 voltios. Me explico, por eso es muy importante también hablar después del divisor de tensión, porque si el divisor de tensión se daña, el pin de referencia o el TL431 puede recibir una información equivocada. Me explico, y puede ocasionar serios problemas en la fuente de alimentación conmutada. El ánodo del componente, el TL431, va a lo que se conoce como GND Col. Siempre va a ser así, muchachos. Y el cátodo, esto ya va directamente con uno de los terminales del octoacoplador. ¿Ya? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, es un elemento electrónico yo diría que de mucha importancia, demasiada importancia, en lo que viene siendo en la etapa fría de la fuente de alimentación. Ahora vamos a hablar qué pasaría cuando él se daña, porque mucha gente piensa que puede ocasionar las mismas fallas y no es así. No es así. Este elemento puede dañarse. Escúchame atentamente, porque este elemento puede dañarse por dos cosas principalmente. Por corto, y se puede dañar por algo que se conoce como abierto. Es muy común encontrar en cortocircuito el TL431 y que el componente se coloque en corto entre ánodo y cátodo. Cuando pasa esto de que se coloca entre ánodo y cátodo en cortocircuito, ya el componente no trabaja obviamente de una manera correcta. Lo que va a generalmente ocasionar es que el voltaje va a ser inestable. También se puede escuchar una especie de sonido en el componente electrónico, una especie de sonido, o en la fuente de alimentación como un tic-tac. ¿Me explico? Es decir, la fuente no arranca de manera correcta, para que lo tomen en cuenta. Cuando el elemento se coloca abierto, en muchas ocasiones, no siempre, puede tener el mismo comportamiento de cuando está en corto, pero en algunas fuentes de alimentación esto es fatal. ¿Por qué? Porque al colocarse en abierto el componente electrónico, el voltaje, escúchame bien esto que te voy a decir, el voltaje de salida se sube demasiado. Cuando el voltaje de salida se sube demasiado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es esto? Son capacitores. Los capacitores tienen una referencia en voltaje y en microfaradios. Están diseñados por el fabricante directamente un voltaje determinado. Cuando el voltaje supera el voltaje nominal de la salida, los capacitores pueden hincharse y reventarse y explotarse. ¿Les ha pasado alguna vez de repente que alguna fuente, cuando ustedes le sacan el TL431, se vuelve loca la fuente y ocasiona una exageración en voltaje de salida? Y el voltaje sube y los capacitores se revientan. A mí me pasó una oportunidad y casi pierdo un ojo, muchachos. Por eso es importante tomar en cuenta estos puntos muy importantes. ¿Ya? La otra falla, que no es ni por corto ni por abierto, es cuando el TL431 tiene fuga. Y cuando tiene fuga, el componente, puede ser que ya la referencia, ya el componente no trabaja de manera correcta. La referencia de voltaje típicamente son 2.5 voltios. Ya estos 2.5, en vez de recibir 2.5, puede recibir 3 voltios. Esto está malo. ¿Qué va a pasar con la fuente de alimentación? Algo se está detectando normal, la fuente a veces arranca, a veces no arranca, va a trabajar mal, en fin. ¿Me explico? Espero te haya servido esta información que es de suma importancia con referente al tema del TL431. Si ustedes, por ejemplo, están comenzando y tienen fuentes de prueba, ustedes pueden hacer la prueba.
Ah, bueno, vamos a sacar el TL431 para ver cuál es la reacción de la fuente de alimentación. Y así ustedes van aprendiendo. Otro punto muy importante, si no me encuentras el TL431 por arriba, lo vas a encontrar, por ejemplo, por la parte de abajo, tipo SMD. Así como este, mira. Ya, mira, ahí dice IC. Este es un TL431. Y entonces, esto es lo que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer reparaciones en fuentes de alimentación conmutada. Un elemento importante que al fallar, la fuente puede presentar un comportamiento de inestabilidad de voltaje, sube y baja, voltaje se eleva demasiado, la fuente no arranca, en fin. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo y le deseo, Handa Silva, le deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, aunque todavía falta un par de días para que se acabe el año, pero que la pasen muy bien en esta Navidad junto a sus seres queridos, a sus familiares, a sus hijos, a sus madres, a sus padres, en fin. Muchas gracias por el apoyo, dame tu like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Bendiciones.